Pues estamos a punto de comenzar para nuestra meditación en la palabra del Señor. Y pues bueno, tomemos nuestras Biblias. Pasó aquí un accidente fatal. Suele pasar. Esperemos que no pase otra vez, y menos en el transcurso, ¿verdad? del en vivo. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. En esta hermosa noche vamos a meditar en su palabra. Y pues vamos a estar viendo déjenme les digo el nombre del tema del día de hoy, que es: Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos limpia de todo pecado. Y bueno, pues bajo ese tema vamos a estar meditando en su palabra. Pero antes vamos a orar para que el Señor sea el que nos toque nuestra mente y nuestro corazón. Bien. Padre, te damos gracias en este hermoso tiempo que nos permites estar, Señor, junto a ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos abrir la Biblia, Señor, y escuchar tu dulce voz y las grandes verdades que tú tienes para con nosotros, Señor, los que te amamos, los que te buscamos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable, quien nos lleve a contemplar, Señor, las hermosuras de Cristo, tu Hijo, Señor, y podamos nosotros estar bajo tu Santo Espíritu, Señor, para contemplar tu palabra, Señor, para meditar en tu palabra, y que tú puedas, Señor, cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra comunión contigo, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos esto, Padre. Amén. Amén. Bien, pues vamos primeramente entonces a una cita bíblica de la cual partimos, de la cual vamos a empezar, de ahí vamos a partir para ver esta hermosa verdad. Cristo nos limpia de todo pecado. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 1, en el versículo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 9. Y entonces voy a dar lectura a su palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén.
Aquí vemos entonces en el versículo 7 que dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. La verdad es que es muy triste que el hombre hoy no piense de sí mismo como debería de pensar. Y es que el hombre es un pecador. Desde la caída del hombre en el Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedeció y pecó, y entonces nosotros que descendemos de Adán y Eva, somos pecadores y nacemos con pecado. Y es esta ceguera la que no permite a los hombres ver su verdadera condición. ¿Cuál condición? Los hombres están sucios de pecado. Si su palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como lo hemos leído, eso entonces quiere decir que el hombre, mientras no sea lavado por la sangre de Cristo, el hombre está sucio, el hombre está inmundo, está sucio de pecado. El hombre que no viene a Cristo, no ha sido lavado, por lo tanto vive en pecado. Vive sucio, manchado, lleno de inmundicias, a causa de sus pecados. Y esto contamina el alma del hombre, nuestra mente. Nuestra condición delante de Dios es deplorable, es inmunda, estamos sucios. La Biblia compara muchas veces el pecado con la enfermedad. Y esa enfermedad en las Escrituras es la lepra. La lepra. Podemos leer en el Antiguo Testamento que los hombres que se contaminaban o se enfermaban de lepra eran excluidos de los hombres sanos que no tenían lepra. Y esos hombres se consideraban en la ley de Dios como inmundos. Y no podían juntarse con otros hombres del pueblo de Israel porque era una enfermedad contagiosa. Y entonces el simple hecho de rozar la piel o tener contacto con la ropa en la que este leproso se había acostado, se había puesto, era un hecho, era un motivo para también contaminarse, para también acabar enfermo. Entonces la lepra simboliza el pecado. De la lepra, la enfermedad en la piel que es una mancha, que ciertamente es sucia, es inmunda. Es algo que se adhiere, una plaga, una enfermedad que se adhiere en nuestra piel, que la hace ver inmunda y que la convierte en inmunda. Y el leproso se contamina de tal manera que todo su cuerpo está lleno de llagas, lleno de inmundicias, lleno de una enfermedad letal. Pero espiritualmente, ya en el Nuevo Testamento, la lepra siempre ha sido el símbolo del pecado, el pecado. Y todos los hombres estamos enfermos de pecado. Estamos inmundos por nuestra contaminación, por nuestra pecaminosidad. Estamos en pecado. Y el hombre delante de Dios es inmundo, está sucio.
debe limpiarse, debe purificarse para venir ante Dios. Pero el mayor horror que ha pasado hoy en una sociedad humanista, en una iglesia humanista, en una sociedad ególatra, donde el hombre se ve como lo mejor de lo mejor y sus logros hacen que esa persona sea agradable, que su apariencia sea buena, que sea aceptado ante los hombres, pero sabemos que detrás de esa apariencia, cada hombre está lleno y está sucio de pecado, de pecado. Está como un inmundo. Vamos entonces a Proverbios capítulo 22, versículo 11. Proverbios 22, 11. Proverbios 22, 11. Dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Quién es este rey? Pues Dios, el Señor Jesucristo es el rey. Es el rey. Y dice aquí que el hombre que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Pero mire, en primera instancia podemos notar que menciona que aquel hombre que ama estar limpio, que ama estar puro delante de Dios, que ama estar limpio de corazón, primeramente tiene que nacer ese deseo, esa necesidad de limpiarnos delante de Dios. El hombre ajeno a Cristo y al Evangelio vive todo sucio, todo lleno de pecado, está inmundo, no tiene limpieza alguna en su persona, ni en su alma, ni en su corazón, ni en su cuerpo, porque el pecado ensucia todo el ser del hombre. Y delante de Dios somos inaceptables por causa del pecado y la suciedad del hombre. Entonces, tiene que nacer del hombre mismo, del cristiano, la necesidad de querer ser limpio, la necesidad de querer ser purificado totalmente de sus pecados. Es el martirio del cristiano, porque el martirio del hombre que no conoce el Evangelio no es un martirio. Él se deleita en su pecado, él ama su pecado, él ama la suciedad que trae los pecados del hombre, sus deseos malos, sus lascivias, sus adulterios, sus fornicaciones, sus borracheras, sus vanidades, sus mentiras, su vida inmoral y totalmente espiritual, pero torcida, sus idolatrías, sus falsas religiones, cuando ofrecen culto a otros dioses que no es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos hombres mundanos aman el pecado, aman la suciedad. Pero el cristiano
El cristiano odia su pecado. ¿Cuál es la lucha diaria del creyente? Su pecado. Que todos los días pecamos. Todos los días le fallamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestra manera de vivir. Somos pecadores. Todo el tiempo, eso significa entonces que todo el tiempo, todo el tiempo estamos pecando. Entonces, todo el tiempo estamos sucios. Estamos inmundos, estamos sucios de pecado y somos inaceptables delante de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Pero usted dirá, bueno, tú por ser cristiano, ¿estás ajeno de esto? ¿Estás ajeno de pecar? ¿Estás ajeno de estar sucio a causa de tu naturaleza pecaminosa? No. No. Lo que estoy diciendo es que tanto el mundano, el pagano, el incrédulo, el hombre natural que no conoce el Evangelio, es un pecador y de constante está en suciedad, en impureza a causa de su pecaminosidad. Y el cristiano también. Todos los días los cristianos pecamos. No porque es nuestra intención o porque nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Pecamos por nuestra pecaminosidad. Que en este cuerpo miserable, como decía Pablo, el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo, intentando hacer lo bueno cada día, terminaba haciendo lo malo. Siempre se escapaba un detalle que se convertía en una falta al Señor y a su ley y a su palabra. Entonces, los cristianos, ¿cuál es la diferencia? Los cristianos no amamos estar sucios de pecado. Los demás hombres aman el pecado, no les importa estar sucios, no les importa estar en una condición inaceptable para con Dios. Y ni hablar de, ellos no desean purificarse, ellos no desean con un corazón sincero ser limpios de corazón, no lo desean, no quieren dejar sus pecados, no quieren dejar su vida desenfrenada y vil y desgraciada. Pero el cristiano sabe que Dios le ha sacado de esa vida vil, sucia, de pecado, de desobediencias, de desenfreno. Y el cristiano, entonces, su deseo continuamente es el deseo de estar siendo limpiado cada vez más y cada vez más y cada vez más de su pecado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser agradable a Dios, de ser agradable a Cristo, de ser agradable ante el Señor. La lucha del cristiano es que batallamos contra el pecado y al final del día terminamos con pecados en nuestras espaldas que manchan, que nos ensucian de cierta manera y a nosotros nos molesta. Porque uno quisiera nunca tener que lavarse o nunca pecar contra Dios y ser perfecto delante del Señor. Pero eso solo lo seremos cuando estemos en su presencia, con Él, en su gloria, cuando Él haya terminado la obra que Él empezó. Pero nosotros
deseamos, como dice el proverbio, deseamos aquí, como dice aquí en Proverbios capítulo 22, versículo 11, deseamos la limpieza de corazón. Aquí dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Bueno, en primera instancia, nosotros, los que amamos a Cristo, los que somos de Él, los que queremos agradarle a Él, queremos con un corazón sincero, anhelamos, amamos la limpieza de nuestro corazón. Nosotros queremos un corazón limpio, queremos ser personas limpias, libres de alguna falta en la conciencia, alguna falta en las palabras, alguna falta en la conducta, en las obras, delante de Dios, porque lo amamos y lo que queremos es agradarle y ser aceptos ante Él, y lo somos, pero por causa del Señor Jesucristo. Pero esto no nos exime de que cada día nosotros somos hombres falibles y pecadores, y que la pecaminosidad, el porcentaje de pecaminosidad que queda en nosotros, nos impide ser totalmente limpios y puros al final del día. Al final del día. Entonces, ¿cuál es el medio para que un hombre pueda ser limpiado de su pecado, de su estado de suciedad, de su estado de inmundicia? El primer paso entonces es anhelar y querer ser limpios de corazón. Como decía en el principio, el hombre hoy día se tiene a sí mismo en una estima muy alta. Pero la Biblia dice que el hombre es un vil pecador, que vive en vanidades, que es miserable por el hecho de ser un pecador, que no ha sido transformado por Cristo. La Biblia dice que el hombre es un miserable por el hecho de nacer en pecado y el hecho de no tener a Jesucristo como su Señor, como su Dios y como el que puede limpiar su vida, su alma de pecados. El hombre natural no quiere ser limpio de corazón. El hombre natural no anhela ser agradable y no está dispuesto a seguir ese proceso de limpieza, de continuo en su vida. Pero aquel que ama la limpieza de corazón, que quiere ser puro en su persona, en su mente, en su vida moral, espiritual, como cristiano, como hijo de Dios, todos los días va a desear, va a anhelar la limpieza de corazón, de su corazón. Pero aquí dice, por la gracia de sus labios. Entonces esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué nos permite venir a Dios? ¿Qué nos permite ser limpios y que Cristo nos limpie? Bueno, nos permite, y el único medio que puede hacer esto es el Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos, por la gracia de nuestros labios, orar y pedirle a Dios
que nos limpie. Debemos pedirle que nos limpie. Y dice aquí, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Vemos aquí que el hombre que ama la limpieza de corazón abrirá sus labios a Dios en oración y le pedirá con un corazón sincero, ansioso, le pedirá que lo limpie. Le pedirá ser limpio. Límpiame de mi pecado. Entonces debemos anhelar la limpieza de nuestra alma y eso llevará a que abramos nuestros labios delante de Dios pidiéndoselo. Pidiéndoselo. Entonces tendrá la amistad del rey. Tendremos la amistad del rey. Aquellos que están limpios tendrán amistad, cercanía con el rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo es el rey. Él es el rey. Entonces debemos reconocer que estamos sucios, que nuestro pecado nos hace inaceptables delante de Dios. Y que por medio de la oración con fe, si le pedimos a Dios que nos limpie, Él ciertamente lo hará. Él lo hará. Me remonta esta palabra también a un hombre en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 5, en el versículo 1 y el 14. ¿Se acuerdan de este hombre Naamán? Un sirio. Un sirio que era ajeno a los judíos. Era ajeno al pueblo de Dios. Naamán, vayamos a Segunda de Reyes capítulo 5, en el Antiguo Testamento, obviamente. Segunda de Reyes capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y aquí vemos pues la historia de Naamán. Naamán, este hombre que era leproso. Era leproso. Pero veamos algo interesante en él, en su persona, en este hombre. Y voy a leer, dice en el capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y mire lo que dice. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Leproso. Vemos aquí a este hombre, Naamán. Era un hombre de alta estima, de un alto rango, de un estatus alto, puesto que era general del ejército de Siria. Y era un hombre valeroso. Esto quiere decir que los demás hombres lo respetaban. Era un hombre exitoso, valeroso. Era un hombre reconocido, destacado de entre los demás hombres. Y estaba en alta estima ante los ojos de los hombres. Lo respetaban por lo que él era. Lo respetaban porque él era un hombre ejemplar. Pero aquí dice, pero
Pero este hombre era leproso. Este hombre, valeroso en extremo, pero leproso. Vemos ahí el pero del hombre. El hombre puede ser muy, muy, muy grande, muy, muy, muy exitoso, muy grande ante los hombres, con muchos talentos, con muchas victorias, con una alta estima en la sociedad, con una vida próspera. Puede ser el hombre llegar a ser muy ejemplar, muy grande en sus logros, en sus títulos, en su estatus. Pero hay un detalle: el hombre es pecador. El hombre es pecador. Y el hombre puede estar muy bien en todos los aspectos de su vida, pero eso no quita que ese hombre tenga un defecto, y ese defecto y esa falta sea la mayor de su vida. ¿Cuál? El hombre es pecador. Es pecador. Y ese no es motivo para que el hombre se gloríe. Es motivo de vergüenza. Es motivo de reconocer que por lo pecaminosos que somos, debemos avergonzarnos. Debemos tener en cuenta la clase de hombres que somos en lo más profundo de nuestra naturaleza. Hombres pecadores que le fallamos a Dios, que desobedecimos a Dios, que menospreciamos a Dios, que menospreciamos a Cristo, que nos olvidamos cada día de Él, que no lo contemplamos en nuestro itinerario, que lo desechamos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, que solo lo traemos a memoria cuando es un día del año religioso, en Semana Santa. El hombre es un pecador, es un vil y un desgraciado. De verdad. De verdad. ¿Y qué ha dicho el diablo de la mano con el hombre pecador y astuto? No, es que no hay Dios. Es que el hombre es el todo de toda la creación. El hombre es la máxima resolución de todas las cosas. El hombre es lo primero y lo último. Y el hombre es perfecto en toda su forma de vivir. Y vienen entonces estas tremendas tonterías humanistas, ególatras, psicológicas del hombre. Pero no se extrañen, no es extraño. Es lo más natural que el hombre piense de sí mismo esas cosas que él mismo ha creado, que él mismo dice de sí mismo, de su raza humana, sin tomar en cuenta a Dios. No es normal que el hombre haga este tipo de estigmas en su propia persona. ¿Por qué? Porque el hombre es un pecador. Y el hecho de ser un pecador quiere decir que todo lo que hagamos, si no está enfocado en Dios y en su palabra y en la obediencia a Él, y en una vida continua con Él, todo lo que el hombre haga es pecado, y el pecado es vanidad. El pecado es vaciedad. No hay nada bueno en nosotros. Nada bueno. Nada de lo que hagamos nos salvará. Nada. Nada de nuestros logros
obras de caridad o nuestros méritos nos podrá salvar. Porque el hombre es un pecador. Y vemos aquí a Naamán. Este hombre era el general del ejército del rey de Siria, era un hombre grande delante de su rey. Todos lo tenían en alta estima, porque por medio de él muchas veces había victorias, y este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Leproso. Y dice ahí en el versículo 14, más adelante en la historia, dice, en él entonces descendió al lago, al río, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bueno, si leemos toda la historia, que no quiero tomar mucho tiempo, pero este hombre Naamán buscaba la solución contra su terrible enfermedad, contra su lepra. No la encontraba por ningún lado, hasta que el Señor lo hizo. Y él vino al hombre de Dios, vino a Eliseo y le dijo, y le pidió ayuda, le pidió ser sano. Le pidió ser sano por medio del Dios de Eliseo, el Señor. ¿Y qué le dijo Eliseo a este hombre leproso? Le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río del Jordán y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me tocará en el lugar de mi lepra y sanará mi lepra. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, mi ciudad, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio en ellos? Y se fue enojado. Mas sus criadas, sus siervas, se le acercaron y le hablaron diciendo, Señor mío, si el profeta de Dios te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si él te dice, lávate y serás limpio? Él entonces volvió, bajó y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Vemos la actitud de este hombre. Una actitud dura de corazón, una actitud soberbia, incrédula de su condición y de las circunstancias que le estaban aconteciendo. Incrédulo, porque ya Dios le había dicho por medio de Eliseo que simplemente se sumergiera 7 veces en el río Jordán y quedaría limpio. Y este hombre soberbio, en su razonamiento, en su raciocinio, en su derecho, como hombre, razonó las cosas. ¿Cómo puede venir esto de parte de Dios? Yo me pude haber sumergido 7 veces en los ríos de mi ciudad, en Damasco, y habría quedado limpio si así fuera lo que este hombre me dice. Yo ya lo hubiera hecho. Y este loco viene y me dice que Dios me dice que me sumerja 7 veces en ese Jordán y quedaré limpio. Estaba duro en su corazón, en su pecaminosidad. Él no veía más que su vil vida de soberbia y de autoestima. Pero en ningún momento pensó en obedecer a Dios. Sin embargo,
estas mujeres que iban con él, sus siervas, sus criadas, sus empleadas, le convencieron de que lo hiciera, que obedeciera. Y él lo hizo. Y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó limpio. Y su carne, es decir, su cuerpo, quedó como la carne de un niño. Y quedó limpio. Dios lo limpió. Dios lo limpió. Pero él reconoció, cuando él volvió, reconoció que era un vil pecador, miserable en gran manera, que aunque era un hombre honorable, un hombre sobresaliente, fructífero en su vida común, en su vida cotidiana, era vil, era desgraciado por su situación en su cuerpo, era leproso en gran manera. Todo él estaba lleno de lepra. Mas sabemos que esta lepra da el sentido, es el símbolo del pecado. De la misma manera, todos nosotros estamos llenos de pecado en gran manera. En gran manera. Y pregunto, ¿seremos como este hombre? ¿Tan duros? ¿Tan necios? ¿Tan ilusos? ¿Tan ciegos como para no ver que delante de nosotros está la limpieza, la purificación de nuestra vida, de nuestra alma en nuestro caso, de nuestra condición en nuestro espíritu, en nuestra mente? Y lo único que debemos hacer es creer y obedecer. Obedecer a Dios, a su palabra. Ahora, quiero que veamos un contraste. Vamos a ver un contraste. Vamos a ver a otro leproso, pero la condición de este otro hombre leproso era diferente a la condición de este hombre Naamán. Veamos, ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, Evangelio de Marcos en su capítulo 1. En el versículo 40. Veamos aquí también, ya en el Nuevo Testamento, ya con nuestro Señor Jesucristo, aquí, en lo que vamos a leer. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Amén. Vemos aquí ya un leproso que se presenta ante Jesús y viene ante Jesús rogándole, postrado, hincada la rodilla, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y vemos entonces el contraste de este leproso. Este leproso era ceremonialmente inmundo, como lo hemos hablado.
Un leproso era ceremonialmente inmundo. Y, por lo tanto, al ser un marginado social, vivía económica y socialmente aislado. Dependía solo de la caridad. Vemos la situación de este leproso en contraste con el otro leproso, Naamán. Naamán, leproso, era un hombre rico. Era un hombre que podemos decir que había alcanzado la clase de vida que todo hombre aspira a tener. Era un hombre sobresaliente, un hombre ejemplar, tenía un alto rango en su trabajo, era general del ejército de toda Siria y era un varón valeroso, ¿no? Esto implica que tenía el respeto de todos los hombres en su ciudad, en su nación, Siria, y en su ciudad, Damasco. Era respetado, pero era leproso. Y vemos aquí este leproso que vino a Jesús, que su condición de vida era totalmente la contraria a la condición de vida de Naamán. Este leproso era un hombre marginal, o sea, vivía marginado por la sociedad, aislado, en pobreza, en vergüenza y en discriminación, y vivía de la caridad. Un hombre pobre, pero leproso. Leproso. Vemos entonces que el pecado afecta a todos los hombres, justos e injustos, buenos y malos, ricos y pobres, de una nación o de otra nación, pero todos son leprosos, tienen pecado. Todos tienen pecado, y esa es la condición general del hombre que vive sin Cristo, que no ha nacido de nuevo espiritualmente en su alma, en su mente, por el Evangelio. Somos pecadores. Podemos ser las más excelentes personas, los más hermosos, los más guapos, los más atractivos, las personas más sonrientes o las personas más tristes o las personas más victoriosas o las personas más mediocres, pero pecadores. Pero pecadores. Y todos necesitamos entonces la limpieza de Dios, la limpieza que ofrece Dios, el Padre, para los hombres a través de Jesucristo. Quisiera yo, y con el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que nos contrista, que nos constriñe, que nos redarguye, quisiera yo que todos los hombres vinieran a Cristo Jesús y le pidieran, rogándole, sabiendo que son hombres pecadores, rogándole que por favor los limpie, que por favor los limpie de su pecado,
que por favor los limpie para siempre de su pecado. Hincada la rodilla, reconociendo que estamos sucios, somos inmundos, somos inaceptables ante Él, ante el Señor, por nuestra condición pecadora, por nuestra pecaminosidad. Ante Él somos así. Pero Él quiere limpiarnos. Oh hermano, Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiarnos. Él no nos quiere dejar así. Él desea sanarnos de nuestra condición. Pero ¿qué necesita el hombre? Venir ante Él en oración y pedírselo y entregarse a Cristo. Este hombre vino a Él rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante que él habló, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Quedó limpio. Limpio. Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiarnos de nuestros pecados. Él está dispuesto a hacerlo. Él ya lo hizo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, entregando su vida, su cuerpo santo, sin mancha, sin pecado, sin inmundicias, sano, con santidad. Nuestro Señor Jesucristo, intachable, perfecto, cumpliendo los mandamientos, cada uno de los mandamientos de la ley de Dios perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo, inmaculado, como se dice. Algunos dicen, bueno, eso es una palabra muy religiosa. No, es una palabra que solo puede hablar de Jesucristo. Porque Él nunca pecó. Ninguna clase de inmundicia lo contaminó. Él es puro. Él es puro. Vivió en este mundo de tal manera, tan sublime, tan perfecta, tan limpia, tan inerrante, tan infalible delante de Dios, que Él fue el único hombre limpio. Dios encarnado, el Hijo de Dios, aunque compartía la naturaleza de los hombres en su cuerpo humano, Él nunca pecó porque Él era Dios. Sí, padeció tentaciones. Sí, padeció hambre, padeció sed, sufrió de tristezas. Tenía sentimientos, tenía emociones, se compadeció de los pecadores, tuvo misericordia de este leproso. Cuando vio a las multitudes de su pueblo que eran como ovejas descarriadas, que no tenían pastor, Él se llenó de compasión. Su corazón se contristó, pero Él vivió sin mancha, sin pecados. Cristo fue quien vivió de tal manera limpia que aun siendo de esa naturaleza, el divino Hijo de Dios se entregó a la muerte de cruz en el Calvario. Y por esa misma sangre que se derramó,
su sangre pura, como de cordero inmolado, como de cordero sin defectos, blanco, aquel cordero blanco, sin pecado, sin defectos, derramó su sangre. Y ahora su sangre que derramó en aquella cruz nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura, como lo leímos al principio, y es nuestro versículo en el cual podemos meditar en esta noche. Cristo nos limpia de todo pecado. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. La cual dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, Cristo, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Leímos en Segunda de Reyes, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, que Naamán fue limpiado por Dios, pero Dios usó el simbolismo del agua. Hizo que Naamán se sumergiera en el agua del río del Jordán 7 veces. Y cuando salió fue limpio. Estaba limpio. Limpio totalmente. Y su carne, su cuerpo, su piel era como la de un niño. Y vemos entonces en el Nuevo Testamento que este leproso viene ante Jesús y Jesús lo toca y este leproso queda totalmente limpio. De pies a cabeza, hecho nuevo, porque el Señor lo sanó. Ahora nosotros somos limpios de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia. Su sangre tiene la potestad para limpiar a los suyos, para limpiar a los que anhelan ser limpios de corazón, ser limpios ante Él, dejar su manera asquerosa de vivir, sucia, inmunda, impura, manchada por el pecado, y pueden venir ante Él y pedirle que nos limpie, que nos santifique, que nos lave más y más de nuestros pecados, cada día, cada día. Cada día tenemos la certeza, la seguridad de que su sangre, por la sangre que Él derramó, nosotros podemos ser limpios, perdonados de todo pecado, todo pecado. Cuando venimos en oración a Cristo ante Él y le pedimos que nos limpie, Él está dispuesto a hacerlo. Él no dudará en hacerlo. Él no dudará en limpiarte y darte certeza en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia de que estás limpio, porque Él lo hizo. Si tú crees en la Escritura, que su sangre se derramó para que nosotros podamos ser limpios.
pero debemos orar, debemos pedírselo y Él lo hará, Él lo hará. Pero aquí también Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquellos necios que dicen que no han pecado, que son irreprensibles, que su vida es muy, muy buena, y han llegado a pensar que incluso están en paz para con Dios, con una conciencia libre de pecado. Mas sabemos que todos los hombres son pecadores desde su nacimiento, cuanto más en su vida libertina de adultez. Pero el hombre, aconsejado por las teorías, por los razonamientos, los pensamientos de Satanás, que le dice: eres un hombre fructífero, eres un buen hombre, no necesitas a Dios porque tú eres perfecto. No hay Dios, todo se centra en el hombre y el fin y la resolución de todas las cosas es el hombre. No hay Dios, Dios no creó todas las cosas, Dios no te hizo a su imagen y a su semejanza, no has pecado, no hay pecado, no hay pecado. Y Satanás aconsejando al astuto hombre pecador, y los dos hacen un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para llegar a la conclusión de que ningún hombre ha pecado. Puede ser una vertiente, y la otra vertiente puede ser y es que el hombre vanidoso, pecador y pecador, no hay más adjetivos, puede engañarse a sí mismo pensando que es tan bueno que ni siquiera ha pecado, pensando que es tan santo o tan bueno que no ha hecho cosas tan desagradables como los otros homicidas que están en la cárcel, como las otras prostitutas que están en las calles, como los secuestradores o como los grandes estafadores o ladrones. No, él dice: yo trabajo, yo vivo bien, vivo honradamente, trabajo y no le robo a nadie. Lo que él no sabe es que se está justificando a sí mismo en sus obras y en su propio concepto de sí mismo, pero no sabe que la Biblia lo llama pecador y que incluso la Biblia se anticipó a sus razonamientos y sus conclusiones, pues la Biblia dice que habrá muchos que se engañarán a sí mismos, diciendo que no han pecado. Pero Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí ya le está hablando al cristiano. Está hablando al cristiano. Un cristiano que no se ve a sí mismo como un pecador, cada día, que necesita cada día venir a Cristo y pedirle ser limpio y que lo perdone de sus pecados. Ese cristiano no ha conocido en verdad nada acerca de Cristo. No sabe nada acerca de su condición. Es como si nunca hubiera conocido la verdad. Y hay cristianos que piensan que dicen: soy tan santo que ya no necesito que Cristo me perdone. Ya no necesito estar pidiendo perdón por mis pecados, ni estar viendo constantemente a Cristo y su obra en la cruz, que implicó derramar su sangre. Hay cristianos que piensan así, pero aquí Juan, Dios está diciendo acerca de ellos que no conocen la verdad, porque si la conocieran, sabrían que aunque son cristianos, necesitan cada día venir a su Señor y pedirle perdón, porque siempre pecamos, siempre.
y humildemente pedirle, Señor, perdóname, mas sé que derramaste tu sangre por mí, para que este pecador pueda ser limpio de todos sus pecados, de todos. Entonces, Él nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y solo porque Él es fiel, y solo porque Él es Dios justo, Dios fiel, que puede perdonar a hombres injustos y a hombres infieles de sus grandes pecados. Por amor de sí mismo, el Señor nos perdona. Y como Él es fiel y justo, y ha entregado a su Hijo Jesucristo, y Él tuvo que derramar su sangre como expiación, como medio de redención del hombre, su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Pero debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, delante de Jesucristo, en oración. Aquí no dice que vayamos con un hombre, con un sacerdote, con un cura, y nos confesemos ante él. Aquí no dice eso. No necesitamos confesarle nuestros pecados a los hombres, a otro pecador, miserable. No. No piense en que acabando de escuchar esto usted vaya corriendo a una iglesia romana, católica, y vaya con el cura y se confiese de todas sus hazañas, todos sus pecados. Eso no le va a traer perdón de parte de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo. Eso no le va a traer perdón, eso le va a traer condenación. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? ¿Ante quién debemos confesarnos? Ante Jesucristo en oración directamente con Dios. Y Él nos perdonará porque Él derramó su sangre. Él, Dios, derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de pecado. Debemos pedirle a Él perdón. Debemos de pedirle que nos limpie a Dios, a Cristo, donde tú estés, cada día, cada mañana o cada noche. Pero es una necesidad diaria, constante, que el hombre debe hacer. Aquellos que quieran el perdón de Dios, el perdón está dado, porque Cristo pagó y derramó su preciosa sangre para perdonarnos. El perdón que tú y yo debemos recibir nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Y a Él debemos venir, ante Él debemos venir en oración cada día, cada día. Lo que decía es que aquel hombre que quiera el perdón de Dios, venga a Cristo.
no vaya a una iglesia, puede ir a Cristo desde su hogar, en su corazón, por medio de la oración, por medio de esa plática íntima con Dios. Él nos conoce, Él sabe nuestros pecados, Él sabe quiénes somos. Solo debemos pedirle que nos perdone y que nos limpie y que nos haga aceptos ante Él. Porque somos como aquel leproso. Es un simbolismo, pero el hombre es un pecador, inmundo, enfermo de pecado. Y no es hasta que viene a Jesucristo que es sanado, que es perdonado, que es limpiado cada día de sus pecados. Por su gracia, por su amor, por su sacrificio, por su obra en la cruz. Por su obra en la cruz. Y está entonces esta palabra en pie. Esta palabra está entonces como una puerta abierta para que el hombre inmundo, el hombre pecador, el hombre enfermo, el hombre que ya no puede más con su pecado cada día y que desea acercarse a Dios, ser acepto ante Él, la puerta está abierta. Es Jesucristo. Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Y es por medio del Espíritu Santo que hace la obra en el hombre, que le lleva a convencerse de que es un pecador, que no puede sino ser perdonado únicamente por Cristo, por su fe en Cristo, por su arrepentimiento, por su deseo de dejar esa vida y venir a Cristo. Es que el Espíritu nos puede llevar a esa oración ante Cristo, a creer estas cosas primeramente y llevarnos a orar y pedirle a Jesús que nos limpie y que también nos limpie de pecado y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Solamente cuando somos limpiados por Cristo, cuando somos tratados por Él, por sus manos, por Él, por Cristo, cuando creemos y nos confiamos con fe genuina en su palabra, que su sangre que derramó por nosotros nos lava, tiene el poder de limpiarnos y lavarnos y perdonarnos de todo pecado. Es que entonces viviremos de tal manera con un corazón puro. Él es el único que puede cambiar nuestro maldoso, perverso hombre pecador y nos puede hacer hombres con corazones sinceros, sensibles ante Dios. Y habrá un cambio en la manera de vivir, porque Él nos está limpiando de constante. Él nos está limpiando de continuo. Y el hecho de que Jesucristo nos limpie de todo pecado y nos perdone,
lleva implícito nuestro nuevo corazón. Nuestra manera de vivir ya no es la misma, porque Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Él nos ha limpiado y estamos delante de Él. Y Él nos limpia de toda maldad. Y podemos ser entonces, empezar a ser puros de corazón, sensibles al Señor Jesucristo. Y cada vez odiaremos más el pecado y amaremos más a Cristo y a Dios. Y cada vez desearemos menos ensuciarnos de pecados y nuestro corazón anhelará cada vez más y más ser más limpio, más agradable ante su Señor, porque eso es lo único que importa, lo único que vale la pena en nuestras vidas. Y eso llevará al hombre a ser cada día perfeccionado para ser más y más como Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Oremos. Padre, bendito Padre, venimos ante ti y te damos gracias por permitirnos recibir tu palabra, recibir tu perdón. Gracias por tu Hijo Cristo que nos limpia, nos lava de todo pecado, Señor. Pon en nosotros cada día esa ímpetu, Señor, de buscarte y querer ser agradables ante ti, Señor, porque somos pecadores, Señor, llenos de maldad en gran manera, y cada día, Señor, necesitamos más y más de la bondad que fue manifestada con el derramamiento de la sangre de aquel buen Dios y nuestro Señor Jesucristo. Señor, oro para que tú puedas llevar a cada persona, a cada hermano, a cada persona que no te conoce, Señor, que sean sensibles a ti, Señor, y vean su condición, que están tan leprosos, Señor, tan enfermos, tan inmundos de pecado, que necesitan la limpieza que solamente tú, Señor, nos puedes dar por medio de Jesucristo, tu Hijo. Oh Señor, perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor Jesucristo. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre, y te pedimos, límpianos. Límpianos, Señor. Renuévanos. Queremos ser hombres con un corazón puro y sincero delante de ti, Señor. Por medio de Él, Señor, de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, pues hemos concluido. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos entonces, quedamos despedidos. Hasta luego.